Ilustrísimo señor teniente alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, conferenciantes, consejeros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos al inicio de las actividades del curso de esta Santa Casa. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, un año más, arranca su curso académico con actividades programadas para los meses de octubre y noviembre. Octubre nos hemos dedicado a Alfonso X el Sabio, al Tenorio y a la presentación de un libro sobre la historia de los hermanos Machado. Creemos que de esa manera nuestra aportación a la cultura. En el mes de noviembre tendremos lo que llamamos siempre la jornada de la ilustración y el libre pensamiento. Pensar que las reales sociedades económicas nacen al amparo de la Ilustración, con Carlos III, que crea la primera Real Sociedad Económica, dando un giro total a la sociedad que existía en ese momento. El siglo XVIII marca un antes y un después en la manera de vivir la cultura y en la manera de vivir la educación. Pretendían las reales sociedades económicas acercar la cultura y la educación a la ciudadanía. Y de hecho fue una realidad evidente. Nosotros tardamos un poco más en llegar a la ciudadanía. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena se funda en 1833, ya no con la reina Isabel II, aunque estaba la reina regente porque era muy pequeña, y a instancia del ayuntamiento empieza la andadura en la ciudad de Cartagena. Como anécdota que ya he contado muchas veces, una de las cosas más importantes que consigue la Real Sociedad Económica es las clases gratuitas de matemáticas, historia, para que la ciudadanía en general pudiera acceder a la cultura. Hablar de las económicas en España es hablar de cultura, hablar de educación. Y creo que seguimos en ese camino. Y nosotros, fieles a esta herencia que hemos recibido, seguimos cumpliendo con nuestros objetivos para los que fueron creadas. Y de hecho es la presentación de este año y esta tarde de actividades de cursos para los meses de octubre y noviembre. Y para esta primera conferencia se la hemos dedicado a un año muy especial en la figura de que fuera el rey Alfonso X, con el título El hombre y el mito. Para ello tenemos aquí dos conferenciantes de lujo. En primer lugar, alguien que creo yo que es parte de la casa, que es don Francisco José Franco Fernández, es cronista oficial de la ciudad de Cartagena y corresponde a la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. Es profesor tutor de la UNED de Cartagena, doctor en antropología, licenciado en geografía e historia, licenciado en derecho, autor de numerosas publicaciones de historia contemporánea, centrando de forma especial sus investigaciones en la historia de España en las dos repúblicas y el exilio español en México. Junto a él lo acompaña don José Marco García Isaz, un joven licenciado en Historia por la Universidad de Murcia, máster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada Las relaciones castellano-aragonesas en tiempo de Juan I de Aragón, 1387-1396. Además, se dedica al estudio de las relaciones diplomáticas entre las coronas de Castilla y Aragón, a finales del medievo. Estudió la historia bajo medieval de Cartagena y también está interesado en la historia naval castellana de dicho periodo, temáticas a las que ha dedicado varios artículos. En la actualidad está cursando el máster de formación del profesorado, especialidad de Geografía e Historia en la Universidad Católica de San Antonio. Nosotros recibimos a este joven doctor, investigador, que esta sea su casa y que no sea la primera vez que esté con nosotros. Pues sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestros conferenciantes de esta noche, don José Francisco Franco Fernández y don José Marco García Isaac. Muchas gracias por tus cariñosas palabras. Como siempre, es un honor y es un lujo estar aquí en esta histórica casa y además en un lugar donde se respira paz, donde es difícil ponerse nervioso. Es un sitio muy agradable de estar. Es un sitio muy estupendo para mí. Bueno, yo creo que nosotros estamos aquí, yo con el corazón y él en la cabeza. Es con la cabeza, porque digo con el corazón porque yo estudié en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia. Yo soy murciano, capitalino, nacido en el barrio del Carmen, criado en Santa Eulalia,
y tuve el honor de estudiar en ese instituto, y entonces la figura del rey sabio pues nos salía por todas partes. Es decir, era el profesor de historia que no le dedicaba tiempo. Como aquí en Cartagena, pues todos los profesores de historia dedicamos mucho tiempo a estudiar la historia de Roma, ¿no? Es lo lógico. Y luego tengo el honor también, lo llevo aquí, lo llevo en el escudo y lo llevo en el corazón, ser académico de Alfonso X el Sabio, de la Academia de la Historia de Murcia, donde la figura de Alfonso X el Sabio pues inspira tantas cosas, ¿no? Y la cabeza la pone él, porque José Marcos pues es el historiador medievalista más en forma que hay ahora mismo, a pesar de su juventud. Es un hombre que está haciendo una labor extraordinaria, porque en Cartagena, como sabemos, la Edad Media es una edad oscura. No es verdad que Cartagena no existiera o que fuera un poblado de 200 pescadores, eso no es verdad, pero sí es verdad que las fuentes escasean en esa época. Es una etapa oscura. Entonces José Marcos, el trabajo que hace es unir el puzzle, ir a los archivos de Murcia, de Orihuela, de la Corona de Aragón, de este sitio y del otro, y entonces lo que está haciendo es coger de aquí y de allá para construir esos periodos que faltan, pues reconstruirlos, ¿no? Un trabajo pues enormemente interesante. La idea es visionar un vídeo que vamos a pasar a verlo ahora mismo. Es un vídeo que se hizo para esta casa y para Tele Cartagena, y a partir de ahí pues van a empezar las reflexiones, porque la figura del rey sabio es poliédrica, es una figura muy, muy interesante. Pudo ser emperador incluso del Sacro Imperio Romano Germánico. El mundo de la cultura, yo le hablaba con mi hijo hoy, que es músico, ¿no? Incluso como músico de lo mejorcito que ha habido, ¿no? Hizo tratados de todo tipo y es el padre de la enciclopedia, pues antes que Rousseau y que Voltaire y que toda esta gente. Lo que pasa es que nosotros pues vendemos nuestras cosas siempre muy, muy, muy mal, ¿no? Y los franceses lo han hecho siempre muy bien en este sentido. Pues vamos a pasar el visionado de este trabajo, y enseguida pues abriremos un periodo de reflexión, de debate y de hablar de esta figura. Se cumplen 800 años de un momento importante para la historia regional, concretamente del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Es por ello por lo que la Real Sociedad Económica de Amigos del País y Tele Cartagena pues han pensado que sería interesante pues dedicar este espacio a analizar su figura, a analizar su obra. Lo hemos titulado Alfonso X el Sabio, el hombre y el mito, puesto que la figura del rey sabio, pues por su carácter internacional, por su personalidad, por su cultura y por la especial implicación que tiene en la historia del Reino de Murcia y de la ciudad de Cartagena, pues es una figura muy importante y muy interesante. Es una figura digna desde luego de estudiar. Alfonso X el Sabio, que vivió entre el año 1221 y el año 1284, es una figura relevante, es una figura fundamental para estudiar nuestra historia más próxima. Nació en Toledo y en 1252, con 31 años, sucedió a su padre Fernando III el Santo, pero bueno, pues en los años que él nació, que fueron 9 años después de la batalla de las Navas de Tolosa, una época muy activa en la cuestión de la Reconquista, pues en este tiempo pues le tocó participar muy activamente desde jovencito, desde príncipe, en la reconquista del reino. Fue un tiempo de reconquista, fue un tiempo de cambios en la Edad Media, el paso de la alta a la baja Edad Media, pero también un tiempo conflictivo, de conflicto entre musulmanes y cristianos, y luchas internas y de tipo político con la nobleza, con miembros de su familia.
Él tenía la ambición, ahora debemos, de hacerse emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y esto va a marcar también pues, su política internacional. Bueno, fue una persona muy interesada en las cosas del reino, pero también su vida está marcada por que sufrió una grave enfermedad, el cáncer, que limitó algunas de sus acciones. Con solo 22 años participó en la sumisión del Reino Musulmán de Murcia, 1243. Era entonces solamente príncipe. Esto estaba establecido en virtud de los pactos que había en Tudilén y Cazorla con el rey de Aragón. La zona de Murcia era Extremadura, era frontera con el reino musulmán y también con el reino de Valencia, es decir, con la corona de Aragón. El pacto de Alcaraz sella la entrada del príncipe, entonces Alfonso. El rey moro Amenhotep había firmado un acuerdo con el rey Fernando III, el pacto de Alcaraz, por el que los castellanos ocuparon varias fortalezas, percibiendo la mitad de las rentas públicas, mientras que el resto del territorio permanecía en la situación anterior. Bueno, algunos investigadores como Antonio González cuentan la entrada de Alfonso X en todo el reino. Cuentan que cuando entró en Cartagena, pues se sorprendió que en algunos lugares, después de tantos siglos, quedaban núcleos cristianos. Concretamente, cuando se dirigió al Mar Menor a caballo, con su séquito, pues se encontró que había monjes en San Gines de la Jara. El reinado de Alfonso X el Sabio se caracteriza por la reanudación de la lucha contra los musulmanes. Una vez rey, pues tuvo que sufrir varios problemas, varios conflictos, varias sublevaciones de los musulmanes. Es una época en la que se inician las repoblaciones y los repartimientos castellanos. Se dota la iglesia de Cartagena, se pone en marcha la recuperación de la catedral, se crean señoríos en las zonas reconquistadas y un lugar importante va a ser el Mar Menor, con sus salinas de Marchamalo, Sanidad de San Pedro, un lugar básicamente controlado por Murcia en estos años del reinado y posteriores, por una situación que ahora después veremos, ¿no? Los levantamientos tienen que ver porque el rey había incumplido las condiciones establecidas en el Pacto de Alcaraz. La revuelta de los mudéjares en 1264 va a marcar bastante su reinado. Claro, Alfonso X necesitaba, para garantizar la paz, necesitaba la presencia musulmana, porque no tenía ya, la fuerza repobladora era ya escasa, ¿no? Pero al incumplir esto empezaron a haber levantamientos, el poder castellano se quedó en una grave situación, por lo que Alfonso X el Sabio solicitó la ayuda del rey aragonés, de Jaime I el Conquistador, que sofocó la rebelión y recuperó el control cristiano en 1266. Bueno, esto va a ser un dato muy importante. ¿Por qué Jaime I va a ayudar graciosamente a Alfonso X el Sabio? Bueno, porque era su suegro. Alfonso X el Sabio estaba casado con una hija del rey de Aragón. Los trastámara castellanos y aragoneses estaban muy, muy emparentados. Esto va a suponer que va a haber un periodo ahí de indefinición, porque claro, Jaime I, que era catalán, pero catalán de Montpellier, catalán de la Provenza, catalán de la Cataluña francesa, que entonces pertenecía a España. Todavía se conserva en el Museo de la Ciudad la Virgen Morena, que inspira a todas las vírgenes medievales del Mediterráneo, y también se conserva el palacio donde nació y vivió Jaime I. Bueno, tenemos que pensar que muchos de los habitantes de esta región, muchos de los habitantes de Cartagena, que se llaman Vidal, Pividal, Usell, Guandoset, bueno, todos esos apellidos son apellidos de origen catalán. Alfonso Grandal, el investigador, escribió sobre que era una zona muy repoblada por catalanes, que se hablaba catalán, la toponimia, las costumbres culinarias como el alioli, por ejemplo. Bueno,
La toponimia, sobre todo, es que, bueno, palabras como Calblanque, por ejemplo, Calnegre, la utilización del lo pollo, lo ferro, bueno, pues eso indica una fuerte repoblación, una fuerte impronta aragonesa durante muchos años. Tenemos que decir que hasta la definición por pacto, que ahora veremos, de la posición de Cartagena, Cartagena queda bajo dominio efectivo de la Corona de Aragón, muy intensamente repoblada. Esto que va a crear cosas importantes. Lo primero, Cartagena va a ser algo diferente del resto del reino. Una zona a la que se le quita el Mar Menor, que va a pasar a dominio castellano y, claro, por tanto, dominio del Concejo de Murcia, que controlaba por los que ahora son municipios de San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y prácticamente todo el Mar Menor con sus salinas, ¿no? ¿Por qué? Porque Cartagena pertenece bajo el dominio aragonés. Durante mucho tiempo así fue. Y esto va a marcar el hecho diferenciador, una cultura, una lengua distinta, un hecho diferenciador con el resto de la región que va a aparecer se va a mantener hasta nuestros días. Esto se mantuvo hasta el Tratado de Elche, acuerdo suscrito años después de la muerte de Alfonso X el Sabio entre los representantes de los reyes Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón en la ciudad de Elche el día 19 de mayo de 1305. En ese acuerdo se concreta la repartición del reino de Murcia, cuyo territorio fue dividido entre las coronas de Aragón y Castilla, que había sido acordado en la sentencia arbitral de Torrellas-Elche, pronunciada en 1304. Bueno, pues toda la gobernación de Orihuela va a quedar en manos de Aragón y entonces, por formar parte del Reino de Valencia, se establece la línea divisoria entre los dos reinos, entre Pechín y Almansa, que corresponde a Castilla, a pesar de tener una impronta muy, muy grande aragonesa, pero van a pasar a Castilla, y Caudete corresponde a Aragón. La línea divisoria establecida entre los dos reinos en el territorio de Murcia seguiría el curso del río Segura desde Cieza, correspondiendo a Castilla la posesión de Murcia, Molina, Blanca y ya definitivamente la ciudad de Cartagena, a la que Jaime II renunció por estar situada demasiado al sur del río Segura. Pasó a pertenecer definitivamente a la Corona de Castilla, siendo permutada por la ciudad de Novelda, que se mantuvo ya desde ese momento como valenciana y por ende aragonesa. Bueno, la partición del Reino de Murcia, en la que no se tuvieron en cuenta los vínculos históricos, significó que la parte norte correspondería al rey de Aragón, que procuró asimilarla inmediatamente con el resto de sus dominios, al tiempo que la parte sur del reino, que incluía Cartagena y Murcia, pasaban a manos castellanas definitivamente. Este es el trazado que tenía la Cartagena medieval en ese tiempo. El Castillo de la Concepción no estaba todavía construido. Bueno, una cosa que va a marcar el reinado de Alfonso X va a ser la lucha por el Imperio Germánico. Su aspiración al trono del Sacro Imperio Romano Germánico fue el proyecto más ambicioso que emprendió. Le dedicó más de la mitad de su reinado, puesto que Alfonso X descendía por línea materna de la familia Stauffen, la última que había ostentado la titularidad del imperio. Junto a él apareció otro aspirante a poseer el Sacro Imperio, el inglés Ricardo de Cornualles, y mientras se llevaban otras tácticas, ¿no? En septiembre de 1272, Rodolfo de Habsburgo fue elegido emperador y en mayo de 1275 Alfonso X, con problemas en España, renunció definitivamente al imperio ante el Papa Gregorio X. Bueno, la curiosidad de Rodolfo la vemos aquí como sus descendientes, años después, décadas después, siglos después, el emperador Carlos, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, cómo se van a aparecer todos en el mentón este pronunciado, ¿no? Bueno, volviendo al rey Alfonso X el Sabio, diremos que los últimos años de su reinado son especialmente sombríos, ya que desde 1272 sufrió el enfrentamiento con un sector de la alta nobleza. Los hijos de su primogénito, el infante don Fernando, comenzaron a disputarse la sucesión a la corona tras la muerte de su padre en 1275. Y por otro lado, pues tenemos que decir que hubo un combate entre los llamados infantes de la Cerda, Alfonso y Fernando, y el infante Sancho,
segundo de los hijos de Alfonso X y tío de los anteriores que aspiraba al trono. Tras el fallecimiento de Alfonso X, en abril de 1284 en Sevilla, su otra ciudad mágica, fue Sancho IV quien accedió al trono. Bueno, la contribución del rey sabio es importante, dándole continuidad a la Escuela de Traductores de Toledo, heredera de la antigua y establecida por Fernando III. Lo que hicieron fue, respecto a lo que hacían los musulmanes y los judíos, hacer traducciones de obras escritas en árabe y hebreo al castellano en lugar del latín. Esa es la diferencia, ¿no? En tiempos de los musulmanes era el latín la lengua de referencia. Ahora va a ser el castellano y las otras lenguas peninsulares. Bueno, el crecimiento y el prestigio del castellano como una lengua de cultura y erudición se consolida en este tiempo y fue muy importante la repoblación y la conquista de Al-Ándalus, puesto que, como sabemos, el reino de Murcia le costó más trabajo. Las obras de Alfonso X tenían una naturaleza enciclopédica, recogía todo tipo de cosas, obras legislativas, obras científicas, de astronomía y astrología, obras recreativas, en prosa. La poesía, sobre todo, le encantaba, tanto la religiosa como la secular. Obra legislativa, el setenario durante el reinado de Fernando III, las 7 partidas. Esto es muy importante, un código enciclopédico que incluye todos los aspectos de la sociedad, desde cosas que han permanecido en nuestros días, por ejemplo, la herencia de los reyes, que se permite a las mujeres reinar, pero siempre y cuando no haya un hijo varón. El espéculo, 5 libros de la ley de la doctrina de la Trinidad, la fe cristiana, la organización política y militar del país, la justicia. Bueno, muy conocidas las partidas del rey Alfonso X el Sabio, la clerecía y el dogma, las autoridades, los emperadores, reyes y nobles, derechos y deberes, justicia y su administración, el matrimonio, la familia, los niños legítimos y ilegítimos, la esclavitud y la libertad, el comercio, con los préstamos, las deudas, los contratos, distintas formas de comercio, tratados, testamento, herencia, tema de los huérfanos. Luego, la ley criminal, es un gran especialista en derecho penal, recopilación de derecho penal, delitos, crímenes, castigos, las leyes sobre los judíos, los musulmanes y las herejías, obras científicas, traducciones de textos astronómicos como el libro de las cruces, libro de las tablas alfonsíes, 23 tratados científicos, este es el libro de las tablas, libro del saber de la astrología, hechos en los años 70, 16 tratados que intentan sistematizar los movimientos de las tierras y las constelaciones, la obra astrológica, el lapidario, las propiedades de las piedras y su relación con los planetas, con su movimiento, la magia talismánica, el Liber Picatrix, es una versión de todo lo que hace, obras históricas como la General Historia, que es una historia universal vernácula, la más antigua, empieza con el nacimiento de la Virgen María, se basa en la Biblia, en las antigüedades, en libros. Bueno, también trabaja escritores clásicos como Ovidio, Plinio y árabes también. La historia de España, la primera crónica, los códices, ayudado por los cronistas de los reinos. Esto se mantuvo en reyes posteriores. Bueno, muchísimas fuentes para describir esto. Los juegos medievales. Él era un apasionado del ajedrez. Hace un libro del ajedrez con dados y tablas. Bueno, los tratados de los juegos, el ajedrez, los dados, las tablas. La prosa, la versión de Cali, la Edimna. La principal obra de prosa didáctica de ese tiempo. Muy importante, las cantigas de Santa María, en gallego, en castellano, en portugués. Hay una dedicada a la Virgen de la Risaca, la Virgen que era la patrona de Murcia en ese momento. Hay distintas, muy conocidas, de gran importancia. Es un gran recurso para estudiar la vida cotidiana, la interacción entre los distintos clases sociales, distintas religiones, hombre y mujer.
También habla de acontecimientos históricos. Es un recurso rico para musicólogos, historiadores, especialistas en arte, literatura. Bueno, obras por el Códice Rico, por ejemplo, las cantigas, como hemos dicho antes, muy importantes. Estamos viendo imágenes de distintas cantigas. Bueno, el Códice de Florencia. También hay cantigas de escarnio y de maldecir, incluso algunas pícaras. Son textos poéticos satíricos, ¿no? Y bueno, pues como pasaba en época musulmana, el papel cultural va a ser muy importante. Su huella en nuestra región es importante. La relación con la ciudad de Murcia, pues ha dejado bastante testimonio. La conservación del corazón y las entrañas en la Catedral de Murcia, en los escudos por ejemplo, el del Instituto Alfonso X el Sabio, la Academia Alfonso X el Sabio, la Academia de Historia de la región, pues la presencia de los símbolos en las calles, en los paseos, tanto de Murcia como de Cartagena, como de otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Lorca también. Entonces la impronta, la huella, va a ser muy importante. ¿Qué cosas podemos ahora mismo ver por aquí, por nuestro espacio más cercano? Por ejemplo, la Catedral de Santa María, en las partes medievales de este tiempo. En este tiempo, de la época de Alfonso X el Sabio también, se trazan los caminos de la Mesta. Él crea el Real Concejo de la Mesta, el que se encarga de organizar toda la cuestión de las cañadas, los movimientos, siguiendo las antiguas calzadas romanas, los movimientos del ganado, las ovejas, las cabras. La cañada manchega pues termina aquí en la zona de Cartagena. Hay un libro de José Antonio de las Heras, una novela que se llama Novela de Mar y Mesta, que habla de todas estas rutas. Tenemos que hablar de Perín, tenemos que hablar de las cuestas del Cedadero, de la Torre de Nicolás Pérez, de los caminos que llevan por el Mar Menor, que rodean todo el Mar Menor, y estas vías pecuarias se han mantenido hoy en día en un sistema que abarcaba todo el país. Por otro lado, la impronta en época de Alfonso X el Sabio de las repoblaciones aragonesas han marcado mucho la mentalidad, la cultura y el carácter diferenciador de los cartageneros. Tenemos que despejar de una vez por todas algunos mitos. En la época de Juan Torrefontes se pensó pues que, se hablaba demasiado del ostracismo medieval de Cartagena. Hay muchas lagunas historiográficas, pero lo que sí tenemos claro es que Cartagena, cuando el príncipe Alfonso X, el futuro rey Alfonso X, siendo príncipe, entra en Cartagena, encuentra restos cristianos, encuentra una ciudad que no tiene el peso que tenía en la época romana, pero es una ciudad que tiene una mezquita mayor, que no es tributaria de Córdoba, que mira directamente a la Meca, lo cual indica una cierta presencia. Y este poblado de pescadores del que hablaban algunos historiadores, pues era bastante más, puesto que las fuentes lo que hablan hablan de vecinos, y los vecinos, las personas avecindadas es el cabeza de familia. Si se habla de 200 vecinos, 300 vecinos, pues puede que hubieran 4 o 5 por casa, es decir, que estamos hablando de una población seguro de más de 1000 habitantes, lo que denota lo que he dicho antes, que era una ciudad importante todavía, cuando llegó el rey sabio en el siglo XIII a la conquista de esta zona, el príncipe y luego rey. Y bueno, cuando él llega con la escuadra, con la armada de Castilla, pues lo hace porque es un núcleo que puede establecer resistencia. Bueno, hemos intentado analizar hoy la figura de un rey distinto, de un rey diferente, de un rey que ha dejado profunda huella en nuestra cultura, en nuestra mentalidad y en la época en la que se marcan definitivamente las fronteras de los diferentes reinos. Bueno, pues de esta reflexión, pues le paso la palabra a José Marcos para que haga algún comentario y esperamos los vuestros también enseguida, que nos llevéis más o menos
yo creo que hemos trazado una serie de líneas internacionales, nacionales, regionales, locales, que nos pueden, bueno, pues nos pueden abrir a reflexión, ¿no? Lo que sí está claro que es una figura que parece mentira que hiciera tantísimas cosas. Seguramente trabajaría muy bien en equipo, ¿no? También seguramente se llevaba bien en aquella época. Sí. Pues dinos cosas, José Marcos. ¿Se oye bien? Me parece que no. ¿Ahora sí? Vale. Sí. Bueno, quiero empezar, antes que nada, Paco, agradecer la presentación que se me ha brindado. Para mí es un auténtico honor poder estar hoy aquí en un sitio tan importante para la historia cartagenera y tan entrañable para nuestra ciudad. Y tomo la palabra y, por supuesto, siempre que queráis contar conmigo, ya sabéis que yo encantado de venir aquí a visitaros. Y bueno, una cosa bastante curiosa, Paco, que has mencionado de Alfonso X, efectivamente, que en Murcia es un personaje que está muy presente. Has dicho en el instituto, efectivamente, tiene una estatua pues relevante en una ubicación bastante importante de la ciudad. Y bueno, sí, es cierto que para Murcia fue un rey muy importante, pero también para Cartagena. Cierto es lo que has dicho, que en Murcia se le da una mayor importancia, que a lo mejor le damos... Escucha bien. A ver, ¿ahora? ¿Mejor ahora? Vale. Cierto es que aquí en Cartagena, pues claro, hay ciertas épocas históricas que parece que tienen... que son más atrayentes, quizás, pero lo cierto es que los cartageneros deberíamos de redescubrir a Alfonso X, porque es que es un personaje importantísimo para Cartagena, no solamente por el simple hecho de que es él en persona quien viene a conquistar la ciudad, sino que, fíjate, curiosamente, una cosa que has dicho antes, de que por desgracia aquí en Cartagena apenas tenemos documentación de época medieval y eso pues dificulta mucho el estudio de la ciudad. Pero qué casualidad que justamente de época de Alfonso X es el monarca medieval, siendo, bueno, el segundo más antiguo, dejando a un lado a su padre, pero es el monarca del que más documentación medieval queda en Cartagena. Y además la documentación más solemne, esos magníficos privilegios rodados, que yo, por cierto, nunca lo olvidaré en mi vida, porque yo el primer documento medieval que pude ver in situ fue uno de los magníficos privilegios que tenemos aquí en el Archivo Municipal de Cartagena. Ese privilegio de 1254 donde se delimita el término municipal de Cartagena. Y bueno, simplemente antes de entrar en acción, pues remarcar eso, la gran importancia que tiene Alfonso X también para la sociedad cartagenera, no solamente por su trayectoria política hacia nuestra ciudad, sino por la figura en sí, por ser una figura tan importante. Efectivamente, antes se ha hablado muy bien de la gran labor de Carlos III y cierto es que hay unos 500 años de diferencia, pero son dos monarcas que a mí siempre me gusta comparar mucho por la preocupación que han tenido hacia la cultura. Hombre, por supuesto, claro, no es comparable cómo era el modo de pensar y el modo de actuar en época de Carlos III respecto a Alfonso X, son muchos siglos de diferencia, pero bueno, son dos monarcas que me gusta que se haya sacado también a colación a Carlos III, porque creo que son dos figuras paralelas, de verdad, dos figuras muy importantes para la cultura de nuestro país. Y bueno, y también sobre todo los dos hicieron mucho por Cartagena también, porque Alfonso X también hizo bastante por convertir a Cartagena en una plaza importante, esa salida de Castilla hacia el Mediterráneo. Por desgracia, los monarcas que le sucedieron, pues bueno, miraron más hacia el Atlántico. Era lógico, Castilla dependía mucho del comercio con Inglaterra, con Flandes, con el norte de Francia. Y bueno, pues esa vocación atlántica, hasta finales del siglo XV, se mantuvo como hegemónica en Castilla. Pero cierto es que Alfonso X de verdad tuvo un proyecto muy importante para esta ciudad. Por desgracia se vio truncado, pero creo que si quizás hubiese podido salir adelante, hubiera sido muy distinta la historia de nuestra ciudad. Hubiera sido muy distinto. Como bien has dicho en el vídeo, eso que es verdad que antiguamente se pensaba un poco eso de que Cartagena era una ciudad de pescadores, que había tenido poca relevancia, pero eso en época de Alfonso X no fue así. Alfonso X de verdad fue un monarca que quiso convertir a Cartagena en un puerto importantísimo. Bueno, sin ir más lejos, todos recordamos la famosa, aunque por desgracia efímera, Orden de Santa María de España. Su sede estaba aquí en Cartagena. Cartagena era como... Hay un cronista del siglo XV, un viajero llamado Pedro Tafur, un castellano, era sevillano, que hizo un viaje por todo el Mediterráneo
Y cuando llegó a Cartagena dijo, este quizás sea el mejor puerto que hay en el mundo. Y Alfonso X era muy consciente de eso. Y bueno, no quiero enrollarme mucho más en estos temas. Vamos a entrar ya a lo que es el coloquio. O sea, como bien ha dicho Paco, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, que queréis comentar, o si no empezamos nosotros. Yo creo que por No hay alusiones, Antonio González. Vamos a empezar desde el principio. Para empezar, esta quedase un poco nebulosa. Casi el resto de la región hizo Siguana, yo es que soy así, hizo Siguana Alfonso X y se quedaron en su sitio, pagaron y tal. Cartagena no. Cartagena hubo que tomarla. Hubo que tomarla, que me costó a mí un desplazamiento y que me echara diplomáticamente de Juan Torres Montes, porque le dije, no, mire usted, yo soy muy mal pensado, pero ¿cómo para una ciudad de pescadores tiene que venir una flota desde Santander en aquellos tiempos y volver otra vez a como los romanos tomaron Cartagena? Se levantó de su mesa, se fue a la biblioteca, cogió un puñado de libro, dijo buenos días a la calle, porque no quería contestarme, no tenía contestación, y así se ha escrito la historia de Cartagena. Esa desgraciadamente, y porque no tenemos aquí una facultad de historia. Ese es el problema de Cartagena. Para empezar, Cartagena fue dominio, sí, al principio, primero fue de realeza castellana. O sea, no éramos, vasallos directos, que pagábamos y tal, sino que dependíamos directamente de la corona. Exacto, de realengo, sí. Bueno, eso ya para empezar. Luego ya, ¿qué es lo que pasó? Pues que otra vez los morillos se les subieron las barbas, y tuvo que pedirle al suegro, que la mujer de Alfonso X tenía 12 años cuando se casó con Alfonso. Sí. ¿Sabes tú? Pero bueno, y le pidió ayuda, y vino el otro a ayudarle, que desgraciadamente nos quedamos aquí en esta región, ¿no? Que no nos quedamos con Aragón, que tenemos que habernos quedado con Aragón. Creo que no hubiera ido mejor. Segunda cosa, que quiero que me la aclaréis si lo sabéis. Alfonso X pensó que a su muerte fuera enterrado en Cartagena. Sí, eso está escrito. Y luego le dan la vuelta, le dan para allá, le dan para acá, le dan para el otro lado y al final se queda la cosa en Murcia. Luego, el tema, los demás temas, todo ha ido sobrellevado. El tema del Mar Menor, pues sí, efectivamente, claro, dependía de Murcia, porque Cartagena, vuelvo a repetir, al ser de realengo no participaba en esas cosas. Pero luego ya, gracias a la archidiócesis, ¿cómo se llama eso? La Granada, hubo un juicio y ya se repartió justamente... La audiencia de Granada. La Real Chancillería. Hubo un juicio y ya el Mar Menor se separó, fue la mitad para Murcia y la mitad para Cartagena. Sí. Claro, la historia hubiera sido muy distinta si el obispo no hubiera cogido la manta y se hubiera largado hasta con el jarro de mear, se lo llevó a Murcia. Todo, no dejó ni los restos de los que estaban enterrados aquí en la catedral. Y a partir de ahí vino toda la desgracia para Cartagena. Bueno, yo hay una cosa que quería comentar un poquito por lo que has dicho tú y lo que ha dicho José Marcos también, ¿no? Que muchas veces, porque claro, en Murcia se le ha dado mucho auge siempre a Alfonso X el Sabio y no se habla nada de Jaime I. Y Jaime I, tú sabes que incluso en Murcia ha tenido mucha presencia, llevó judíos, sí. Y está el cuadro ese de Jaime I entrando en la ciudad, todo eso, ¿no? Es que al final la historia la escribimos los historiadores y los políticos. Porque claro, las conmemoraciones que han sido siempre lo que han puesto en valor a la figura de Alfonso X el Sabio y otros y tal, cuando se le ha olvidado la conmemoración, pues no se ha hecho nada, ¿no? Por ejemplo, la generación del 27 surge porque se pone en valor la obra de Lope de Vega. Y a lo mejor Lope de Vega no se hubiera puesto donde está ahora mismo si no hubiera sido porque cuando se cumplía X años, pues lo pusieron ahí en valor, ¿no? Nuestra historia nacional es muy, muy rica. Somos el país más antiguo del mundo. Lo que pasa es que nunca hemos puesto en valor. Hay cosas, por ejemplo, que nunca conmemoramos. La democracia la inventamos de nosotros. El Fuero de León. El Fuero de León, en el año 1000. Y luego me dices que no, me lo corriges, pero el Fuero de León, el año 1000. Primera experiencia democrática del mundo. Pero como no ponemos en valor nuestras cosas. Entonces lo que pasa es que sacamos siempre trozos, ¿no? Y entonces si a algún político, algún historiador se le ocurre esto, y en Murcia se han tirado toda la vida
celebrando a Alfonso X. Sí. Y en Cartagena, pues no se acuerda nadie de Alfonso X. Y es tan sencillo como eso muchas veces, ¿no? Que los historiadores, pues sale un historiador que hace su tesis sobre Abderramán III, pues ya lo tenemos en el mapa. Si no hay historiadores que se preocupen por esas cosas, pues por ejemplo tú, por la juventud que tienes y la proyección que tienes, estás llamado a llenar un vacío en la historia medieval de Cartagena que está ahí, porque no ha habido medievalistas, todos nos tiramos a la guerra civil, nos tiramos tal, y bueno, no hay facultad de letras a medias, porque tenemos la UNED, perdona, en la UNED está Cristina Roda, está Mari Carmen Berrocal, y yo no soy nadie, pero también estoy yo. O sea que hacemos lo que podemos. No me habéis entendido. Sí, ya, que no tenemos la estructura. Sí, pero la estructura muchas veces no es todo. Porque la estructura, hay gente en la Facultad de Letras de Murcia que lleva 50 años estudiando lo mismo y no se mueve. Y nosotros, sabes tú, que han habido cosas como Cartagena Histórica y ha habido proyectos de historia aquí impresionantes que han batido todos los récords, y la cantidad de libros que se publican de historia, los buenos, los malos y los regulares, tienen una gran presencia social. Que no tenemos una Facultad de Letras, pero tenemos, iba a decir un disparate, pero tenemos narices para las cosas. Y luego hay una gran... En historia, yo he presentado libros en Murcia y cuando van 20 personas es un gran éxito. Y lo que tú has dicho, Paco, sobre San Ginés de la Jara, cuando llega el príncipe recorriendo las tierras conquistadas, los monjes que le salen son agustinos. Y después hay una cosa muy curiosa, porque yo siempre estoy defendiendo que el monasterio de San Ginés de la Jara es muchísimo más antiguo de lo que dicen los historiadores de Murcia, muchísimo más antiguo, del siglo, o sea, fundado por San Agustín. Claro, el tema está en que nadie me ha contestado, y ahora yo reto a José Marco a que los escritos que yo he presentado sobre obras sobre San Ginés de la Jara, que dice que es de los más antiguos de España, fundado por los agustinos, me digan sí o no. O sea, me he dedicado a ir al monasterio del Escorial, que están los agustinos, y todos me dan la vuelta, pero ninguno me dice, si lleva razón, esos libros son buenos, esos manuscritos son buenos, esos manuscritos son malos. Ninguno me lo dice. Y son de ellos, de los agustinos. La realidad es que... También a ti, ¿eh? Ya. La realidad es que cuando los agustinos de aquí le piden pasar a Toledo, hacer fundar, dice, y Alfonso X, ya el rey, le dice, y como mis antecesores en el cargo, o sea, de reyes, siempre han mantenido, yo os voy a seguir manteniendo en mi dirección, o sea, en mi cariño. Y, o sea, que ya el monasterio de San Ginés de la Jara, no como se ha dicho aquí, y como ha dicho el doctor Refonte, que se fundó por Alfonso X Sabio. Eso no es cierto. Ya estaba fundado, ya estaba fundado. O sea que después ya vino todo lo que vino. Pero bueno, los manuscritos esos te los daré a tu padre, que te lo tengo más eso, para que tú intentes saber si son verídicos o son falsos. O son cronicones o si no vale. Vamos a contestar y pasamos seguimos con... Yo quiero hacer una pregunta a nuestro conferenciante. Sí. Vamos a ver, hoy estamos de alguna manera hablando de Alfonso X el Sabio. Sí. Y su trabajo y la labor que hizo en la Edad Media en Cartagena y su comarca. Creo que nos falta saber esta noche esas actuaciones importantes que de alguna manera han pasado a la historia de Alfonso X el Sabio en nuestra ciudad. Vale, pues efectivamente vuelvo recordando lo que ha dicho Antonio antes, que efectivamente Cartagena fue el punto más difícil de la conquista castellana del Reino de Murcia. Como bien ha dicho Paco en el vídeo, en 1243 se firma un acuerdo por el que el rey musulmán del Reino de Murcia entra en vasallaje con Castilla, y una de las cláusulas es que los municipios que no acepten el poder castellano pueden ser ocupados por la fuerza y pasan a ser cristianos. Hay 3 municipios que en principio no quieren reconocer la autoridad de Fernando III, que en este momento es su hijo el infante Alfonso quien la está ejerciendo en el territorio, que son Mula, Lorca y Cartagena. Mula y Lorca no ponen mucha resistencia, enseguida se entregan al infante, pero Cartagena no.
Cartagena es la única que ofrece una resistencia más considerable. Como efectivamente muy bien se ha dicho antes, tiene que venir una flota del Cantábrico, que esto es muy importante porque siempre se piensa, en varios congresos donde yo he estado, donde se ha hablado mucho de historia naval castellana, siempre el gran hito de la creación de la Marina castellana, la primera gran operación naval, siempre la gente piensa que es la conquista de Sevilla en 1248. Y no es así, yo siempre lo digo, de verdad. Para mí, tener que armar una flota en el Cantábrico y tener que llevarla a asediar Cartagena, y además una cosa muy importante, porque cuando se conquista Sevilla en 1248, los castellanos ya cuentan con la base de Cartagena, ya cuentan con una base más cercana para poder abastecerse. Pero es que cuando se ocupa Cartagena no hay donde abastecerse. No hay, lo único quizás a lo mejor el pequeño puerto de Águilas, el puerto natural de Lorca, quizás pudiera ser el único fondeadero donde los castellanos pudiesen coger ciertos suministros, pero con muy poca capacidad. Es decir, que es la primera gran operación de envergadura de la flota castellana. Además, de verdad. Y bueno, ¿qué sabemos de la obra de Alfonso X en Cartagena? Pues sabemos que, bueno, lo primero, que en 1246 se le concede a Cartagena el Fuero de Córdoba. El Fuero de Córdoba es cómo se ha de regir la vida urbana. Y bueno, pues aparte del Fuero de Córdoba también se establece, claro, como obviamente Córdoba es una ciudad de interior y Cartagena es una ciudad de mar, pues ya se regula la actividad corsaria, que será tan importante en Cartagena incluso en época moderna. Se regula la explotación de las salinas. Alfonso X sabemos que vuelve a hacer un segundo viaje en Cartagena en 1257, y ahí vuelve a hacer ciertos ordenamientos de la ciudad. Por ejemplo, un ordenamiento que a mí me llama mucho la atención y además es muestra de que tenía que haber un cierto nivel ya poblacional en Cartagena, es que se ordena que el alcaide del castillo sea quien se encargue de los pleitos de la tafurería. La tafurería, para que nos hagamos una idea, es como la sala de juegos de la época. Antiguamente los concejos, los municipios, eran los que controlaban las salas de juego, que se llamaban así tafurerías, y bueno, pues Alfonso X dice que cualquier pleito que haya en la tafurería sea el alcaide del castillo, es decir, el castillo, que por supuesto ya se sabe que había una pequeña alcazaba en época musulmana, pero el actual castillo de la Concepción, como lo conocemos, se empieza a edificar en época de Alfonso X. Y bueno, también sabemos que Alfonso X se preocupó porque la actividad económica del concejo cartagenero fuera exitosa. Y de hecho, una cosa muy interesante es que hay que tener en cuenta que hasta hace relativamente poco el campo de Cartagena ha sido siempre zona de secano. Era una zona de secano donde siempre acudían numerosos rebaños de la Mesta, como bien ha dicho Paco en el vídeo, rebaños que venían desde Extremadura, desde Cuenca, desde zonas que en invierno hacía mucho frío, entonces claro, los rebaños no pueden estar pastando fuera de los establos. Entonces venían al campo de Cartagena, tanto al territorio cartagenero como murciano, y aquí pasaban los inviernos porque era mucho más asequible. ¿Y qué es lo que hace Alfonso X después de 1266, después de esa conquista aragonesa del territorio para entregársela ya a Alfonso X? Pues muy curioso, porque esto y no lo sabrá muy poca gente, pero la ciudad de Cartagena fue señora de la villa de Alguazas. La villa de Alguazas, que sabéis que está al norte de la ciudad de Murcia, cerca de Molina de Segura, de las Torres de Cotillas. Pues la villa de Alguazas, que posteriormente en el siglo XIV pasaría a ser un dominio de los obispos de Cartagena, durante unos años estuvo bajo control cartagenero. ¿Por qué entregó Alfonso X esta heredad a Cartagena en la huerta de Murcia? Para que la producción agrícola de esa heredad fuese para los vecinos de Cartagena. Hay que tener en cuenta que es verdad que en Cartagena había una dehesa acotada, había una zona donde se podía ejercer la actividad agrícola de una forma más o menos que podía, pues por así decirlo, una zona acotada que podía suministrar a la ciudad lo justo y necesario, pero bueno, ahora con esa heredad pues se incrementa el consumo de hortalizas en la ciudad, porque hay que tener en cuenta que en la Edad Media, como hasta hace bien poco, las zonas de huerta son donde se produce masivamente todo ese tipo de alimentos, alimentos además muy necesarios para la población. También el trigo que se cultivaba. Hay que tener en cuenta que esa población entonces carne se comía muy poquita carne, y sobre todo pescado. Aquí en Cartagena, por lo que yo he podido ver ya en años posteriores, ya el siglo XIV, XV,
pero aquí sobre todo consumo de pescado, obviamente, como puerto de mar, y básicamente pan, básicamente productos agrícolas, es decir, la carne no se come apenas. Y bueno, es muy interesante eso, que Alfonso X quisiese que la ciudad estuviese bien abastecida, eso es muy importante. También vuelvo al tema de la Orden de Santa María de España, que además fue un proyecto muy personal de Alfonso X. Alfonso X estuvo muy implicado en que fuera un éxito, aunque el Papa no siempre veía con buenos ojos. Es que nunca lo autorizó. Nunca lo autorizó, exacto, efectivamente. Por eso no le hacía mucha gracia este proyecto tan íntimo del rey Alfonso. Y bueno, efectivamente, como muy bien ha dicho Antonio antes, es verdad que Alfonso X había dicho que él quería ser enterrado en la ciudad que le había ganado a los moros cuando era joven. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué finalmente decide que quiere trasladar su cuerpo a Murcia? Y finalmente, ¿por qué es enterrado en Sevilla? Porque, como muy bien se ha dicho en el vídeo, como bien ha dicho Paco en el vídeo, los dos últimos años de Alfonso X, de 1282 a 1284, son posiblemente el bienio más triste de la historia bajomedieval española. Hay una cruenta guerra civil con su hijo Sancho. Y bueno, el infante Sancho, porque esto hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que Alfonso X, pese a su gran labor cultural, una labor cultural que en la Edad Media, iba a decir que a lo mejor en época de Juan II, ya en el siglo XV se podía comparar, pero no, ni para nada. Alfonso X, sin embargo, tuvo un defecto, que es que, pese a sus aciertos como monarca, porque por ejemplo sí que es verdad que reformó la administración del reino, la cancillería del reino, para que ésta funcionase de una forma muy eficaz, la extensión del castellano como lengua generalizada de esa cancillería, porque esto es muy importante y otros reinos tardaron decenios, si no siglos, en que sus lenguas vernáculas se convirtiesen en las lenguas generales. Por ejemplo, en la vecina Corona de Aragón, en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, ya empezó a haber documentos en catalán y en aragonés, pero no se generalizó su uso como lengua vernácula en todo tipo de documentación hasta finales del siglo XV. Es decir, que Alfonso X, a nivel político, tuvo muchos aciertos, pero por desgracia, en los últimos años de su vida, sus campañas militares y su política hacia el exterior fueron un completo fracaso. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener en cuenta que la guerra con los musulmanes en el Estrecho, esa cruzada del Estrecho que durará casi 80 años, desde 1270 aproximadamente hasta la conquista de Algeciras en 1344, esas guerras continuas suponen mucho dinero, suponen un gasto increíble. Los sobornos que tuvo que hacer y la compra de voluntades, algo que sí le salió bien a Carlos V en 1519, pero a él no le salió bien en el siglo XIII para poder ser emperador, pues claro, las ciudades castellanas llegó a un punto que ya no aguantaban al rey, ya no aguantaban la presión fiscal. Entonces cuando apareció, por así decirlo, una especie de mesías, que fue el infante Sancho, prácticamente todas las ciudades con voto a Cortes, que eran las ciudades que regían la vida política castellana, exceptuando Sevilla y Murcia, el resto apoyaron todas al infante Sancho. Alfonso X desde 1282 no pudo salir de Sevilla. Claro, es que hay una historia, que hay una lucha desde la Baja Edad Media, y ya siglo XIII, XIV y XV, la lucha regalista, ¿no? La lucha de los reyes por imponer su poder, Su autoridad, frente a la dependencia militar, sobre todo de los nobles, ¿no? Entonces, claro, estos reyes de este momento lo tienen muy difícil. Pedro I también fracasa en este sentido, Sí. y hasta que llegan unos reyes, hasta que llega el príncipe de Maquiavelo, que es don Fernando de Aragón, no Isabel, sino Fernando es la cabeza, el modelo del príncipe, y él es el que sabe mover muy bien los hilos para dar tierra a los nobles y quitarle poder. Te doy, te quito, te doy, te quito, y luego hace cosas terribles, ¿no? Hace cosas terribles de engaño a Chacón, y ese es un tío que sabe moverse muy bien y sabe hacerle a los nobles lo que los nobles le habían hecho a los reyes, ¿no? Entonces... Ahora, como tú has dicho antes, es que el pobre Alfonso X, su propio hijo, en el cerco, o sea, que se hace el asedio, que se hace Algeciras, le roba el dinero al padre. O sea, el dinero que había que emplear para darle de comer
a las naves, a los marinos que estaban haciendo el cerco, no les llegaba. Tenían que irse por allí a buscar, a robar, porque no tenían nada para comer. Y se quieren cargar al intendente. Luego resulta que era Sancho y su madre los que estaban robando el dinero para su cosa, para su negocio. Es que, además de todo, es que Alfonso X tuvo, al final, entre el imperio, los gastos que tuvo en el imperio y todas las cosas por su hijo Sancho, o sea, yo no considero que tuvo mala política, sino que ya fue incapaz de asumir tanta desgracia. Claro, es que además el antiguo régimen lo vemos muchas veces como con la mentalidad de hoy en día, ¿no? Y es todo muy diferente, porque claro, es un país muy montañoso, donde se controlan muy bien las costas, pero el interior hay zonas extensísimas desgobernadas, ¿no? Todo va mucho más lento, es decir, la batalla de no sé qué, pero luego después hasta que hay una ocupación efectiva. Claro. Tenemos que hablar que muchas veces en la Edad Media es más un problema, más que de ganar, más que de reconquistar, de repoblar, de tener fuerza demográfica. Y los pueblos más fuertes demográficamente son los que hacen... Entonces la debilidad o la fuerza del rey sabio depende de la capacidad demográfica que tiene en un momento dado para ocupar un territorio y realmente mantenerlo y consolidarlo, ¿no? Y esas son las claves de la Edad Media, que si empezamos a pensar con la mentalidad de hoy en día, bueno, y luego el poder, las élites de poder se mueven por intereses puntuales, ¿no? El obispo no se mueve por el corazón, se mueve por el lugar donde va a cobrar los diezmos con más... En fin, todas esas cosas son las que mueven el poder. Exacto, donde puede sacar más rédito político. Claro, se mueven por eso, ¿no? Luego después los sentimientos de los pueblos son otra cosa, ¿no? Pero en un momento dado pues son intereses lo que hay. Y en torno a la ciudad de Cartagena ha habido poderes, obispos y gente muy poderosa que ha tenido mucha relevancia nacional. Estoy pensando, por ejemplo, el papa que más fuerza ha tenido, Alejandro VI, que fue obispo de Cartagena también, ¿no? El famoso papa Alejandro VI, el de la bula y el de los reyes católicos, fue obispo de Cartagena. Entonces, pues aquí se han movido muchas cosas y no siempre los poderes han tenido a Cartagena como centro, bueno, ha habido otros intereses, otra historia, no sé. Sí, no, desde luego está claro que Alfonso X, en cómputo general, fue posiblemente uno de los mejores monarcas de la historia de España, eso es indudable, pero los últimos años de su reinado en política exterior fueron un fracaso estrepitoso. Toda campaña que lanzaba contra los musulmanes en el Estrecho no avanzaba, derrotas. Eso, claro, hay que tener en cuenta que la guerra en la Edad Media costaba muchísimo dinero y ese dinero, nosotros a lo mejor nos podemos pensar que es como ahora el gobierno de hoy día, que bueno, tiene el control del Banco de España, tiene el control de los fondos del Estado, pero en la Edad Media es que no es así. En la Edad Media, entre la nobleza, posiblemente los reyes fuesen los más pobres en muchas ocasiones, porque los reyes, básicamente de lo que sobrevivían y de lo que podían hacer para organizar ejércitos era gracias a las ayudas de las ciudades. Las ciudades, desde la Baja Edad Media, van a ser el sustento principal de los reyes. Y cuando pierdes el apoyo de las ciudades, menos Sevilla y Murcia, poco puedes hacer ya. Sí, tenemos además otro factor, que es que las ciudades progresan o no progresan por la suerte estratégica, la suerte geográfica. Claro. Por ejemplo, los puertos siempre tienen suerte, el sitio donde está cerca de un río. Pero, por ejemplo, la suerte de Murcia en esta época, que tiene el puerto de la Cadena. Y entonces los ganados que vienen a Cartagena, que van a la Torre de Nicolás Pérez, que van a Perín, que van al Mar Menor, tienen que pagar el impuesto porque en los montes se paga el portaco. Se pagan los impuestos. Ganado que viene a Cartagena, Murcia se lleva su parte. Vale, entonces, que son cosas geoestratégicas muchas veces, y en la Edad Media hay geoestrategia. Yo creo que el rey sabio es políticamente muy interesante, pero desde luego lo que ha dejado huella, mi hijo es músico, aquí tenemos un actor también. Para el mundo de la cultura sí que Alfonso X Sabio ha dejado una huella impresionante. Es el padre de la enciclopedia moderna, tampoco es Diderot y d'Alembert, es este señor. Todavía nos regimos hoy en día, en el año 2021, por las leyes de sucesión de las partidas. La reina, o sea, el rey actual está por las partidas, porque su hermana es más mayor que él, y él mismo lo ha dicho. Exacto. Tengo dos hermanas más mayores. Ya el siguiente, bueno, hay que pensárselo, estamos rigiéndonos
por las leyes todavía de las partidas, ¿no? Los músicos, las el ayuntamiento lo que va a organizar desde Alfonso X el Sabio son las cantigas. Va a haber un coro de Cartagena que va a cantar eso, es decir, que está en el siglo XXI. Los actores, pues todavía, bueno, y en el mundo de la literatura, bueno, pues todo prácticamente, las partidas, yo qué sé, como recopilador ha sido extraordinario. Y la labor de la Escuela de Traductores, la península ibérica, puente de cultura entre civilizaciones. Eso sí que tuvo gran acierto. Claro. Entonces la Escuela de Traductores, esa proyección internacional, que si hubiera sido emperador él, pues seguramente estaríamos hablando a lo mejor de una historia de España muy diferente, ¿no? Sí, dos preguntas. Has comentado de que Santa María la Vieja es de la época o la fundó en la época de Alfonso X el Sabio. Si hay algún documento en el ayuntamiento que acredite que se empezó a formar la iglesia. Se recupera el obispado y se recupera se recupera la catedral en esta época. Es decir, Alfonso X el Sabio hace toda una reconstrucción de la ciudad. Claro. Y la otra reflexión es... Bueno, ahí había una mezquita. Sí. Anteriormente, lo que pasa es que, bueno, eso no se ha puesto en valor, no sé cómo está eso. Nosotros no somos arqueólogos, pero... Sí, bueno, era una mezquita. En el siglo XIX se encontró una inscripción muy curiosa, la de Sancho de Butrera, que se encuentra en el Museo Arqueológico. Y bueno, por desgracia, sobre documentos, es lo que hemos dicho antes, que en Cartagena el azar no ha querido que se haya conservado documentación medieval y, de hecho, curiosamente, el documento más antiguo que he encontrado yo que hace referencia a la iglesia de Santa María, se le menciona así, iglesia de Santa María de Cartagena, es de 1396, que es un documento del rey Enrique III en el que se menciona que la hija del alcaide de Cartagena de esa época, que se llamaba Urraca Ruiz, se casó con un terrateniente murciano ahí en la iglesia de Santa María. Esa es la referencia más antigua que tenemos de la iglesia, pero claro, es de entender, según los restos arqueológicos, que efectivamente ahí estaba la antigua mezquita. Hombre, si se recupera el obispado, un obispado sin catedral no se entiende. Claro, por eso no se va a recuperar la catedral. Por eso la catedral no se va a recuperar nunca. Porque si no, habría que tener aquí un obispado o un arzobispado. Porque Cartagena era arzobispado. Bueno, y luego lo que tiene también, pues toda esta época, pues es eso, que se están construyendo poderes, no desde cero, pero el poder eclesiástico, el poder administrativo. Claro, todo eso está nuevo. Hay zonas en las que se pacta, zonas que se han ocupado. En fin, toda una época de muchos cambios. Y la otra era, enlazando con lo que ha dicho Juliano, es que cuando él llega a visitar la reconquista que ha hecho en esta región, pues le sorprende que se encuentre pues un monasterio de San Martínez de la Jara que no tenía el conocimiento de eso. Entonces, mi reflexión es que en aquella época la convivencia que había aquí entre musulmanes y cristianos era una convivencia de respeto. Sí. O si es que se llegó a fundar ese monasterio en época ya musulmana, o sea que vinieron aquí, o cuando conquistaron los musulmanes la región, ya se encontraron aquí un núcleo. Sí, núcleo que ya al encontrárselo ellos aquí dijeron, pues lo respetamos y seguimos. Sí, hay que plantear la reconquista de otra manera, salvo los momentos que nos han llegado un poco de la época de los almorávides, almohades, que son bereberes, que son integristas, sí, que son gente que van con el Corán en las lanzas y tal. No hay que pensar en eso, hay que pensar en un mosaico de pueblos que muchas veces reinos cristianos se llevan mejor con un reino musulmán que al revés, ¿no? En la película de Cid, lo que se ve, sí, que llegan de los taifas, de ahí de Marruecos. Es muy complicado. Y son los bárbaros que vienen a destruir. Es muy complicado. Lo peor que hay. Es muy complicado. En el entorno del Monte Miral, desde Cueva Victoria hasta el Mar Menor, todo lo que se haga allí van a ser sorpresas espectaculares. ¿Qué nos vamos a encontrar en San Ginés de la Jara? Pues yo sospecho que por lo menos una vila romana se va a encontrar, y de ahí para adelante, que ha habido poblamiento estable siempre y en todas las épocas, porque es un centro neurálgico.
Lo que pasa es que en la Edad Moderna no solamente era el centro neurálgico, sino el centro de todo, de las ferias y todo, y los piratas lo único que temían era a los monjes que habían allí. Y en fin. José Marco, Sí. el Tratado de Tourville, es por lo que tú dices, ahí se trata el tema ese. O sea que aquí claro que había digamos, cristianos, pero bueno, pero tenían que pagar por el Tratado de Tourville. Claro, una capitulación. Él es el especialista, yo no. Es que a los musulmanes no les interesaba que la gente se convirtiera, porque los infieles eran los que pagaban impuestos. Entonces, ellos no tenían interés en que los cristianos o los judíos se convirtieran. Una vez que se convertían, pues dejaban de pagar impuestos, ¿no? Claro, efectivamente, pero yo sí que diría que en época musulmana, más que convivencia, como se ha dicho, yo creo que hay tolerancia. Yo creo que hay una gran tolerancia que además también la hubo también en los reinos cristianos hasta ya al final de los Reyes Católicos, ya hasta 1492, que es cuando se obliga a los judíos o a convertirse al cristianismo o se tienen que ir. En la Edad Media, tanto en territorio musulmán como en territorio cristiano, exceptuando las épocas que ha dicho Paco de más integrismo, esos almorávides, esos almohades, o por ejemplo en 1391 cuando en Castilla y en Aragón hay unas matanzas terribles de judíos. Pero por lo general es eso, por lo general hay tolerancia, se toleran y bueno, efectivamente cuando llegan los musulmanes, aquí es que la población del reino visigodo es ya totalmente católica. Ya desde que los visigodos se convirtieron al catolicismo en 589, en el tercer concilio de Toledo, toda la población es cristiana ya en la península. Y sobre San Ginés de la Jara, la verdad es que por desgracia me temo que ese va a ser el gran misterio de la historia medieval de Cartagena, San Ginés de la Jara. Porque, como ha dicho Paco, mirad que he buscado en archivos, he encontrado información sobre todo sobre los alcaides de Cartagena, sobre los regidores de la ciudad, sobre el campo, sobre los pescadores, pero de San Ginés de la Jara es que es dificilísimo encontrar documentación. Es muy, muy difícil encontrar documentación sobre San Ginés de la Jara. En época de Alfonso X hay unos monjes agustinos, como bien se ha indicado, que efectivamente parece ser que se instalan ahí, si no estaban ya. Pero es que el problema de San Ginés de la Jara es que las pocas noticias que yo he podido encontrar de finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, directamente lo que dicen es que lo que hay ahí es una ermita. Lo que dicen que hay es una ermita, parece ser que los agustinos tuvieron que irse en algún momento, y entre que se van los agustinos y ya vienen los franciscanos a finales del siglo XV, ahí parece que hay un movimiento eremitorio. He podido localizar el nombre de un ermitaño de 1391 y según parece, pues bueno, como se indica en un documento pontificio, un documento que encontré en el Archivo Secreto Vaticano de 1402, se menciona a un mayordomo de la ermita de San Ginés de la Jara del campo de Cartagena. Es decir, que bueno, que había un clérigo que se encargaba un poco pues del mantenimiento de la iglesia, quizás también de las celdas donde viviesen los ermitaños en los montes de alrededor, de suponer que serían en Montemiral donde estarían esas celdas apartadas de los ermitaños. Y bueno, sí que es verdad que la mayoría de noticias que sabemos de San Ginés de la Jara son ya del siglo XV, de gente que venía de Orihuela, de Murcia, incluso de Lorca, venían en peregrinación. Sin embargo, eran peregrinaciones muy, muy peligrosas porque el Mar Menor en aquella época estaba infectado de piratas, no solo de piratas musulmanes, sino también catalanes, genoveses, venecianos. Entonces, ir a San Ginés de la Jara, incluso desde la propia Cartagena en la Edad Media, era toda una odisea. Pero, por desgracia, de San Ginés de la Jara, lo que se cree tradicionalmente de que ya había culto desde época musulmana se debe a un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, ahí en Madrid, un manuscrito del siglo XV que es una geografía, una vida de San Ginés de la Jara, que bueno, esa vida para mí tiene datos que son muy verídicos. Por supuesto, San Ginés no creo que fuese sobrino de Carlomagno ni hermano de Roldán, aquel famoso caballero que muere en Roncesvalles. Eso ya, bueno, siempre... En la Baja Edad Media, sobre todo en los siglos XIV y XV, pues bueno, siempre se adornan... La realidad siempre se adorna un poco para que sea más entretenida, por así decirlo. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, de esas noticias que se indican en ese manuscrito, pues se sabe que los musulmanes de la zona iban a venerar a un santo, que además eso ya hay crónicas musulmanas del siglo XI, X que lo mencionan, que hay un santo en la zona del campo de Cartagena, dicen que hay un santo cristiano enterrado
que hace milagros, y bueno, esos milagros son los que se recogen ahí en esa biografía de San Ginés de la Jara. O sea que efectivamente el culto a San Ginés es muy antiguo. Por lo menos, si es verídico el siglo en el que llega San Ginés al monasterio, siglo IX, muy antiguo, siglo VIII, siglo IX, esa época de Carlomagno, desde luego podríamos decir que sí que podía llevar 2 o 3 siglos de culto ahí antes de la conquista por Alfonso X de Cartagena. El año que viene vamos a hacer otro de historia medieval. Yo emplazo aquí, en el mes de noviembre, a que dé una conferencia sobre San Ginés de la Jara, por todo lo que yo tengo, sobre San Ginés de la Jara. Más agua. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la magnífica conferencia a dúo que nos han ofrecido Francisco José Franco Fernández y José Marco García Isaz, que nos han hecho un viaje por la Edad Media, centrándonos en la figura y en la obra de Alfonso X el Sabio, que, como bien ha dicho, hay 2 reyes que parece ser que dejaron mella en la ciudad de Cartagena en 2 épocas muy distintas, como fue Alfonso X el Sabio y el rey Carlos III. Yo creo que ha estado muy interesante. Os damos las gracias por haber estado con nosotros y esperando que volváis a seguir trabajando y colaborando por la cultura de Cartagena y participando en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Muchísimas gracias, Francisco José, muchísimas gracias, José Marcos. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este coloquio, en este pequeño vídeo y en esta conferencia que ha abierto nuestro ciclo de actividades. Y sin más preámbulos, para que no hacernos muy pesados, muy largos, le vamos a ceder la palabra al ilustrísimo señor don Manuel Padín, teniente alcalde de la ciudad de Cartagena, que va a cerrar este acto. Muchísimas gracias. Yo soy un apasionado de la historia, pero además cuando me encuentro en esta casa, que es un trozo del corazón de todos los cartageneros, ¿por qué? Pues las personas que habéis estado, que seguís estando, esos son los que deberemos agradeceros durante tantísimas décadas que esta institución, que ha sido el faro de la cultura, insisto, durante tantas décadas de Cartagena, agradeceros ese trabajo y ese esfuerzo. Todos los cartageneros tenemos que agradecerlo. Esta noche he aprendido muchísimo, a pesar de mis 30 y tantos años, pues he aprendido muchísimo. Me ha encantado, Paco, cuando has dicho aquello que la historia, pues claro, la escribe siempre quien la gana y quien la transcribe, ¿no? No nos olvidemos que los libros, para transcribirlos, se tiraban a lo mejor en un monasterio 1 año para pasar un librito y demás. Eso era muy complicado. Pero sí he aprendido la moraleja de la historia, que aquí permíteme que te diga, nuestro joven profesor, porque para mí es un orgullo veros a los jóvenes que venís con esa limpieza y esa transparencia, a hacer el trabajo que os gusta, pero a dejar herramientas creadas. Nos has trasladado que al final la historia sirve para que aprendamos de ella. Y la tristeza es que no aprendemos mucho de la historia, de las cosas que pasan. Cuando estamos viendo tantos tropezones y decimos, si es que fíjate, si hubiese sido emperador, ¿qué hubiese pasado? Y demás, las cosas hay que evitarlas antes que pasen. Y yo siempre he tenido una premisa, y la premisa que hoy no sé si a Patroclo, vosotros que sois los técnicos en esto, un filósofo, que dijo que la verdad siempre está por encima de la razón. Y es que trasladando la verdad en la historia sería maravilloso. Entonces, a los políticos, lo único que nos queda, tener esa dignidad de cuando accedemos a cargos que representamos a la ciudadanía, actuar y trabajar con esa verdad. Les aseguro que es muy complicado, es muy, muy complicado intentar hacer las cosas que salgan, que se terminen, porque hay tanto por hacer, tanto por construir, pero cuando hay sosiego, cuando hay equidad, cuando hay ganas de unidad, creo que lo estamos demostrando, no vengo a hacer política aquí, en esta ciudad, hay entendimiento, las cosas salen. Nunca salen con el tú más y yo más y el otro más, no. Más es el futuro de la ciudadanía, porque los que vienen detrás se merecen, las generaciones venideras, que le dejemos esa historia lo más limpia y transparente posible escrita para que la repitan y la imiten. Muchísimas gracias y queda clausurado este acto. Buenas noches.
Claro.